doctor Javier Farina, uno de los coordinadores del curso junto con el doctor Quirós. Soy médico infectólogo, principalmente infecciones en el paciente crítico. Actualmente soy el director del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y en esta situación vamos a hablar de la optimización del tratamiento antibiótico guiado por procalcitonina. Esta es la agenda, vamos a hablar principalmente de estos temas. Cuando pongo lo de distintos escenarios clínicos van a ver que son puntualmente los más frecuentes, donde más está difundida el uso de procalcitonina, pero en el final vamos a detallar en algunos otros tipos de focos o de infecciones puntuales. ¿Qué es la procalcitonina? Bien, este es uno de los primeros trabajos, o quizás el primer trabajo presentado en el año 93, en donde la procalcitonina se asoció a infección bacteriana. Como ven en el gráfico, en situaciones de no infección, la procalcitonina está en valores indetectables en sangre, pero en distintos tipos de infecciones está aumentada. Y en infecciones virales puede ser negativa también. Por eso este concepto inicial, cuando la procalcitonina empieza a usarse en la práctica médica, de asociarse firmemente a una infección bacteriana. Pero con el tiempo empezamos a ver que no era así y tuvimos que replantear la forma de utilizarla y entender que es otro biomarcador de inflamación con características particulares en las infecciones bacterianas. ¿Qué muestra acá este trabajo? Es un trabajo interesante porque nos muestra la replicación del gen de la calcitonina y vemos cómo en pacientes controles solamente en la tiroides o quizás en algún otro órgano como el pulmón se expresa, pero en pacientes sépticos este gen se va a replicar prácticamente en todo el organismo, lo cual ya nos hace entender cómo vamos a utilizarlas y en qué momentos o en qué situaciones vamos a usar procalcitonina. Acá vemos la diferencia principalmente con la proteína C reactiva, que es el gráfico de arriba, abajo procalcitonina, y arriba vemos cómo la proteína C reactiva se incrementa en infecciones, pero prácticamente se incrementa por igual en la mayoría de las infecciones. En cambio, procalcitonina se incrementa en infecciones graves, en infecciones sistémicas y en infecciones virales puede estar en valores un poco por encima del punto de corte, pero siempre bajos. En esta gráfica vemos cómo en la célula arriba tenemos un esquema de una célula de un adipocito, en realidad podría ser células de otro sitio del organismo, y abajo la célula tiroides. Y nos muestra cómo la célula tiroidea, la procalcitonina, tiene enzimas que la activan a calcitonina y esto es lo que se excreta. En cambio, en el resto del organismo este clivaje no existe y lo que se excreta de las células es procalcitonina. Estímulos positivos, el más importante, el LPC bacteriano. Y estímulos negativos, y justamente una de las explicaciones de por qué en infecciones virales no se excreta procalcitonina es porque el interferón gamma es un estímulo negativo de la replicación del gen de calcitonina. Y si algo es importante en procalcitonina es la cinética. Acá vemos las curvas de diferentes biomarcadores y vemos cómo la procalcitonina ya en las primeras 3 a 6 horas tiene valores detectables en sangre ante una infección, llegando a su pico en las 24 a 48 horas y empezando a descender en una infección con buena evolución, una infección bien tratada. Un biomarcador más precoz de infección bacteriana en comparación con la proteína C reactiva. Y otra cuestión que tiene la procalcitonina es su asociación con el pronóstico del paciente y la gravedad del paciente. Acá a la izquierda vemos la proteína C reactiva, cómo está elevada en pacientes sépticos, en pacientes con distintos cortes SOFA en este caso, pero no hay diferencias en los estadios. En cambio, procalcitonina tiene una asociación casi directa con el distinto puntaje de SOFA, con lo cual a pacientes más graves, valores más altos, pacientes más leves, valores más bajos. Y la respuesta al tratamiento antimicrobiano en las infecciones bacterianas es quizás el eje central de la utilización actual de este biomarcador. Vemos en la curva celeste cómo la procalcitonina desciende en el tercer y cuarto día, y remarco esto de tercer y cuarto día porque es algo que vamos a repetir para empezar a entender cómo utilizar este biomarcador. En tratamiento efectivo desciende. En cambio, en un paciente como en línea amarilla, que no responde al tratamiento, la procalcitonina sigue elevada e incluso se incrementa. Y la última línea que vemos es la violeta, en donde un paciente
que persistía con procalcitonina elevada, ante el cambio a una terapéutica adecuada, empiezan a bajar los valores. Hablaba de en qué momentos es importante. Bueno, este trabajo es muy interesante porque nos muestra que la diferencia, el delta de procalcitonina entre el día 2 y el día 3 es uno de los parámetros estadísticamente significativos para hablar de buena evolución, para hablar de eficacia. Así como también el descenso de la procalcitonina al día 4, valor o estadística que se repite en este estudio. El MOUSE es uno de los más grandes, presentado en el 2017, en donde vemos pacientes acá en la gráfica donde al día 4 había descendido más del 80% del pico la procalcitonina, y pacientes en los que esto no había pasado, y su correlación con la sobrevida. Pacientes en los que no desciende más de un 80%, 2 veces más de mortalidad. Nuevamente, días claves para entender la cinética de procalcitonina. Diferencia entre el día 3 y 4, valor al día 4 y su caída respecto al pico. La procalcitonina, como dijimos al principio, no se ve solamente su incremento en infecciones bacterianas, sino que es un biomarcador de inflamación. Y acá vemos un montón de otras causas donde la procalcitonina está elevada. Sin dudas en la sepsis, mucho más, pero en otras situaciones la vamos a encontrar. Mostré recién que en los neonatos, y esto, diapositiva la voy a pasar rápido, pero para que tengan en cuenta que los neonatos tienen un normograma particular para sus valores normales de procalcitonina en base a las horas de vida. En insuficiencia renal está aumentada, sí. Acá vemos pacientes sin infección y valores de procalcitonina, y vemos cómo en el estadio 5 de insuficiencia renal, pacientes en diálisis, por ejemplo, la procalcitonina rondaba entre 1 y 2, valor más elevado que el punto de corte que manejamos actualmente, que luego lo voy a remarcar. Y en pacientes, a pesar de estar siempre incrementada, en pacientes infectados y en pacientes sépticos, como muestra esta gráfica, están mucho más elevados. Fíjense, pacientes con insuficiencia renal, estadio 5, pacientes ya en estadio terminal, como en pacientes sépticos, igual la procalcitonina está en valores más elevados. O sea, repasando estas últimas diapositivas, ¿en insuficiencia renal está incrementada? Sí, pero en el que tiene insuficiencia renal está más incrementada si hay infección comparado con que no haya infección. Pero partimos de un valor basal más alto. Y esto es muy importante para recordar que las membranas de alto flujo de la diálisis hacen clearance de la procalcitonina, ¿sí? Entonces filtran la procalcitonina. Entonces, perdón, vuelvo para atrás. Entonces, tenemos que considerar como recomendación, esto no está bien claro, pero como recomendación, de dosar procalcitonina en un paciente que dializa en el momento antes de dializar, cuando les dimos tiempo de recuperar los valores habituales, y no después de la diálisis, porque nos vamos a encontrar con valores más bajos por este clearance, por este filtrado de procalcitonina. ¿Qué pasa con los gérmenes? Bueno, procalcitonina se incrementa mucho en bacilos gram negativos, principalmente en enterobacterias, acá lo vemos en las distintas gráficas, y puede ser negativa en una candidemia, con lo cual puedo tener un shock séptico, por ejemplo, con valores bajos de procalcitonina, y esto cuando hablamos de una candidemia. Los gram positivos estarían en valores intermedios entre estos dos gérmenes, pero principalmente elevada en gram negativos y puede ser normal ante una candidemia. ¿Qué pasa en infecciones respiratorias? Es quizás donde más está estudiada la procalcitonina, y acá vemos uno de los primeros trabajos que diseñó un protocolo de acción con procalcitonina y las recomendaciones de en qué valores no iniciar antibióticos, menor a 0,25 microgramos por litro, no iniciar antibióticos, y valores mayores considerarlo en pacientes con sospecha de infección respiratoria. Un multicéntrico interesante que nos muestra que la rama que usó procalcitonina comparada con una rama de manejo estándar de los pacientes utilizó muchos menos antibióticos sin diferencias en el outcome clínico, ni en mortalidad ni en cura clínica. Y empiezo a mostrar acá en las primeras columnas, en el día 0 del uso de antibióticos, cómo iniciarlo no es tan diferente. O sea, la decisión de iniciar antibiótico en un paciente con sospecha de infección, la procalcitonina pocas veces es importante. Ahora vamos a ver en una situación puntual que es el EPOC, pero en las demás situaciones pocas veces nos ayuda, porque es un marcador de inflamación. Pero su cinética en el tiempo y su respuesta al tratamiento antibiótico sí van a hacer que durante esos días suspendamos más precozmente el antibiótico que a pacientes que no estén siguiéndose por procalcitonina.
En este caso, pacientes EPOC, en donde también nos muestra este menor uso de antibiótico y principalmente entre el día 3 y 5. Como vimos, es el momento clave del descenso de procalcitonina en los pacientes con terapéutica adecuada. Tampoco hubo diferencias en el outcome clínico de evolución ni en mortalidad. Y este quizás es mi trabajo favorito de procalcitonina, que randomizó pacientes con EPOC reagudizado, que tenían procalcitonina menos de 0,1, los randomizó en darle antibiótico o no darle placebo, ¿sí? Casi 100 pacientes por rama, y no hubo ninguna diferencia en el outcome clínico, ni en la mortalidad, con lo cual nos empieza a mostrar que un paciente con procalcitonina menor a 0,1 no necesitaría tratamiento antibiótico. Probablemente esa reagudización del EPOC sea de otra etiología, ¿sí? Lo cual es muy interesante para evitar el sobreuso de antibióticos en estos pacientes que sabemos que se usa mucho. Una de las revisiones de Cochrane de 2017 respecto a infecciones respiratorias, vemos cómo se usaron menos antibióticos en todos los trabajos en la sistemática con procalcitonina, comparada con terapéutica control, 2 días menos más o menos de tratamiento antibiótico en la rama de procalcitonina comparada con la rama control. Ojo, y esto también lo voy a repetir ahora en las diapositivas que siguen, pero procalcitonina no es para todos, o sea, procalcitonina no nos va a ayudar en todas las instancias, ¿sí? Procalcitonina nos puede definir algunas conductas en pacientes que tengamos dudas de cómo continuar o que nos puede ayudar, por ejemplo, en un paciente que presenta un shock en la terapia intensiva, a terminar usando menos tiempo de antibiótico, pero no es para todos. Si pretendemos que en toda situación vamos a usar procalcitonina, o nos va a aportar algo, la procalcitonina no es real. La decisión clínica es clave. Y si yo estoy convencido que el paciente tiene una neumonía bacteriana, ahí la procalcitonina va a ayudar poco. Si yo tengo dudas, por ejemplo, un EPOC reagudizado, si esa reagudización, eso no es por etiología bacteriana, ahí tiene mucho rédito. Y justamente, de los primeros trabajos en donde procalcitonina no tuvo diferencia, no tuvo nada a favor, y es estos pacientes con EPOC que van a la terapia intensiva. Bien, no ayudó a bajar el uso de antibióticos y no hubo diferencia en el outcome clínico. Con lo cual, vemos que quizás un paciente que está grave, que entra con insuficiencia respiratoria, que va a ir a la terapia, en ese caso, no me va a ayudar la procalcitonina a decidir si necesito un antibiótico. Va a requerir igual, y la procalcitonina probablemente esté elevada porque es un biomarcador de inflamación y esté grave el paciente. Lo mismo, estudio negativo, el PROACT, también publicado este año en la New England. Fíjense, un montón de centros, 800 pacientes por rama, distintas etiologías, o sea, distintas entidades, con sospecha de infección bacteriana respiratoria, desde asma, EPOC, bronquitis y neumonía. Y en este caso no hubo ninguna diferencia en el uso de antibióticos, en el grupo procalcitonina comparado con el grupo control. Sí, en bronquitis, menos uso, principalmente menos inicio de antibiótico. Acá empezamos a ver dónde podemos llegar a usarlo, en la procalcitonina. Pero, si ven esta diapositiva que está acá, miren, estos son la descripción de los pacientes, la rama procalcitonina y el tratamiento estándar. Y fíjense, pacientes sin fiebre, pacientes sin criterios de CIRS prácticamente. Y encima la media de procalcitonina, 0,05, muy baja, valores debajo del punto de corte. Con lo cual, no es para todos, vuelvo a lo mismo. Si yo clínicamente veo que el paciente no va a requerir antibióticos y estoy convencido de ello, ahí la procalcitonina va a ayudar poco a cambiar de parecer. La procalcitonina, y pongo una analogía con el fútbol, la procalcitonina, si yo voy ganando 5-0, no me va a ayudar mucho, ya voy ganando 5-0. Y si voy perdiendo 5-0, probablemente tampoco, porque no me va a alcanzar. Ahora, si voy ganando 1-0, si yo tengo dudas de que ese paciente no le tengo que poner antibiótico, y encima tengo una procalcitonina negativa, ahí es de gran utilidad. Lo mismo con la respuesta al tratamiento antibiótico y el momento de suspender. Y el último trabajo negativo que les muestro, también publicado este año, es el HITEM, en donde quisieron utilizar procalcitonina para todo paciente con fiebre que llegaba a la guardia, dividieron en grupo control y grupo guiado por procalcitonina, y es de esperar que no encontraron ninguna diferencia, ya que para todos usar procalcitonina.
tengan en cuenta justamente, no es para todos, y además aclaro algo que también voy a remarcar al final, que si vamos a usar procalcitonina, esta debe estar protocolizada. ¿Qué pasa en el séptico? Bueno, los dos estudios grandes son el ProRata, que es este que traigo acá, uno de los primeros, año 2010, protocolo similar al de infecciones respiratorias que mostré al principio, en donde los puntos de corte sí son más altos. O sea, el paciente que está en terapia intensiva está inflamado, con lo cual el valor basal de procalcitonina está un poco más elevado. Y estas son recomendaciones de inicio y de suspensión del tratamiento antibiótico. Y el ProRata nos muestra que se usó menos antibiótico en el grupo guiado por procalcitonina. Con la particularidad, y voy a lo que dije bastantes veces ya, sin diferencia en el momento de la decisión de iniciar. O sea, un paciente que presentaba sospecha de infección, tanto la rama de procalcitonina como el tratamiento estándar, la mayoría iniciaba antibiótico. Era muy difícil descartar ahí con el punto de corte de la procalcitonina. ¿Por qué? Porque está inflamado. Ahora, la cinética y la respuesta al tratamiento antibiótico hacía que sea más fácil suspender con el correr del tiempo. Y esto a pesar de que no todos siguieron el protocolo guiado por procalcitonina. O sea, algunos médicos, a pesar de valores en punto de corte de suspensión, decidían continuar, pero a pesar de esto, se usaron menos antibióticos. El siguiente estudio, que es el otro grande de pacientes sépticos, es el SAPS, con casi 800 pacientes por rama, y fíjense, muy interesante, agregan, aparte del punto de corte de 0,5, el descenso del 80%. Descenso del 80% como particularidad para suspender el antibiótico. Y acá sí, encontraron nuevamente menos días de antibióticos y en este caso menos mortalidad. Lo que comentaban los autores es que la sistemática por procalcitonina también ordenaba un poco en cuanto al estudio del paciente y a la sospecha de alguna situación no resuelta cuando mantenía valores elevados o a necesitar nuevos cultivos y cambio de antibiótico, con lo cual se hacía mucho más ordenado el seguimiento del paciente. Este es el metaanálisis de paciente terapia intensiva, en donde nos muestra un descenso de 1,6 en días de antibiótico en la sistemática de procalcitonina y menor mortalidad. ¿Con qué otra particularidad? Que ¿en dónde nos sirve más procalcitonina? Cuando la usamos dentro de la estrategia de discontinuar el tratamiento antibiótico en comparación a la estrategia inicial. Esto que yo les decía, al momento de iniciar, el paciente séptico poco nos ayuda, pero en el seguimiento y en la reevaluación y en el momento de decir, che, esto no es infeccioso, cuando la procalcitonina no nos va a mostrar una curva, ¿sí?, típica, ahí es donde nos ayuda a la suspensión. ¿Qué pasa en la vida real? Este trabajo es uno que nos gustaría mostrar a todos, que implementemos procalcitonina en nuestro hospital, y es un centro que hizo un antes y después de tener procalcitonina, antes del año 2010 y el uso de antibióticos, luego del año 2010 y el uso de antibióticos, y obviamente disminuyó un montón, y encima mejoraron en otros outcomes, como la mortalidad, la reinternación o la estadía en el centro. ¿Sí? Esto es algo que cualquiera de nosotros que no tiene todavía procalcitonina en su centro y la quiere implementar, puede realizar sin ningún problema. Y el ProReal, un estudio de vida real, en donde se evaluaron 14 centros que disponían de procalcitonina y vieron pacientes con infecciones respiratorias, y quienes seguían la sistemática usaron menos antibióticos, menos 1 día y medio, 2 días es lo que encontraron todos los trabajos. Y uno de los factores asociados a este menor uso de antibiótico es la compliance con la sistemática guiada por procalcitonina. Estudios de vida real. La FDA la aprobó en el año 2017 para, y fíjense bien la frase porque refleja un poco lo que les venía diciendo, para iniciar o finalizar tratamiento antibiótico en pacientes con infecciones respiratorias. Iniciar pondría el énfasis en estos pacientes EPOC, o sea, la decisión de no iniciar principalmente, y para finalizar antibióticos en pacientes sépticos, o sea, no está recomendada para decidir el inicio, sí, para ver la cinética y decidir la suspensión. Y esto, bueno, mostró un significativo menor uso de antibióticos. ¿Cómo se puede usar? Bueno, acá tienen un poco un resumen en donde también hay que conocer que no tiene correlación en infecciones locales la procalcitonina, localizadas, perdón, no locales, donde si yo tengo un absceso o tengo un derrame pleural, la procalcitonina puede ser negativa. La procalcitonina se eleva en infecciones sistémicas, que el valor basal está elevado en neonatos y en insuficiencia renal, que es habitualmente mayor en bacilos negativos y principalmente enterobacterias cuando las aíslo en sangre,
y puede ser negativo en una candidemia. Mucha experiencia en estos focos que están acá con las 3 signos positivos, algo de experiencia en estos otros. Neutropenia, que es un lugar donde nos gustaría utilizarla mucho, la evidencia no es tan concluyente a favor del uso de procalcitonina, yo creo que faltan estudios, y con mucha nueva evidencia en principalmente el uso de infecciones postoperatorias e infecciones traumatológicas asociadas a prótesis, o una cinética un poco más temprana que la PCR que usamos habitualmente en este tipo de infecciones. Acá tienen, a modo de ejemplo, uno de los protocolos que utilizo en infecciones respiratorias en la guardia, en donde están los puntos de corte similar a los trabajos mostrados. Con menos de 0,25 recomiendo no utilizar tratamiento antibiótico, y esto principalmente para el EPOC. La placa es una neumonía clara, quizás no es el mejor ejemplo acá en la diapositiva, pero en pacientes EPOC con menos de 0,25 recomiendo no iniciar antibiótico. Y si se inició antibiótico o una infección respiratoria, repetir al día 3 y 5 para ver si se puede suspender. En el paciente séptico, sí tratamos de hacer una procalcitonina en el momento del evento y al otro día. Esto es para encontrar el pico, ¿sí? Porque quizás en el paciente séptico que está en terapia, la primera determinación no nos muestra el pico en la curva, y sí la vemos al otro día. Y luego, seguirla a partir del día 4 cada 48 horas, cuando llega a menos de 0,5 o el 80%, se puede suspender el antibiótico, ¿sí? También nos ayuda a reevaluar al paciente. Recuerden esto que les vengo diciendo, una procalcitonina que se mantenga elevada tiene que hacernos llamar la atención, y una procalcitonina que se ponga negativa enseguida también nos tiene que llamar la atención de que quizás el foco, la causa de la descompensación del paciente no es una infección bacteriana. A modo de resumen, el tratamiento guiado por procalcitonina en la literatura muestra menos uso de antibióticos, menores costos, justamente por menos uso de antibiótico y menor estadía, sin diferencia en el outcome clínico y en la mortalidad. Muchas gracias.